Apreciados hermanos, ofrezco una contextualización y una explicación de las lecturas que vamos a escuchar durante la celebración eucarística del próximo domingo 32 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro de la sabiduría en el capítulo sexto, versículos 12 a 16. Dentro del conjunto de los libros del Antiguo Testamento, el último que se escribe es el de la sabiduría, justamente unos 50 años antes de la venida de Jesucristo a la tierra. El autor de este libro hace un elogio de lo que es la sabiduría, porque realmente en el Medio Oriente y concretamente en el pueblo de Israel es un bien muy estimado, muy amado. Sabio es aquel que se interroga por los problemas fundamentales de la existencia de la vida, a saber, del hombre, de Dios y del mundo. Sabio es el que investiga la naturaleza, el que puede verificar el orden que hay en toda la creación y la armonía que existe en ella. Sabio es el que se interroga por el sentido de la vida y el sentido de la muerte. Sabio es el que tiene una relación profunda con Dios. Este sabio escribe proverbios, escribe dichos, sentencias que invitan a que el hombre realmente ame la sabiduría. Pero la sabiduría no es única. Al lado de una sabiduría que es verdadera, que procede de Dios y que es benéfica para la existencia del ser humano, aparece otro tipo de sabiduría con la cual se caracteriza a la serpiente en el relato de la caída del ser humano en el libro del Génesis capítulo 3. De esta serpiente se dice que era Arum, que tenía una sabiduría, pero que era una astucia, como una especie de sabiduría falsa. Y claro, cuando un hombre eh, toma una decisión con una sabiduría falsa, con la astucia, con el objetivo de hacer el mal, pues es una decisión que le va a dañar primero que todo su propia existencia y luego el impacto que causa negativo en las personas que sufren esta decisión. El autor de este pasaje presenta unas características de cómo es esa sabiduría. La sabiduría es luminosa y eterna. La ven sin dificultad los que la aman y los que van buscándola la encuentran. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no se cansa. La encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia. El que se desvela por ella pronto estará libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro buscando a los que la merecen, los aborda benigna por los caminos y le sale al paso de todo proyecto. En este pasaje, el autor que ha descubierto la sabiduría que procede de Dios, la personifica como si ella fuera una bellísima chica, una muchacha maravillosa que juega y bromea incluso en la presencia de Dios. Y el hombre que la busca es como el enamorado que busca a su enamorada y que piensa en todo momento en ella y quiere verla y tenerla siempre junto. Pues bien, en esas relaciones del amor puede haber una desilusión, porque la persona amada se puede ausentar y aunque se busque, no se encuentra o no vuelve. Pues eso no pasa con la sabiduría. El autor dice, no, la sabiduría se hace encontradiza a quien la busca. No está lejana, está cerca, se puede experimentar, se puede tocar con la mano. La sabiduría misma se enamora de uno cuando uno la busca y está presente en todas las decisiones de la vida. Qué bueno que nosotros realmente amemos la sabiduría, la encontremos
y todas nuestras decisiones vayan llenas de sabiduría para que podamos tener una vida plena, realizada frente a la presencia de Dios en el mundo y en la relación con nuestros hermanos. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 13 a 18. Después de que las comunidades cristianas reciben el anuncio de la buena nueva del Evangelio y acogen en su corazón a Jesucristo, surgen ciertos interrogantes motivados precisamente por la acogida del Evangelio. Una de las problemáticas que vivía la comunidad de Tesalónica era que pensaban que la segunda venida de Jesús se iba a realizar inmediatamente, que estaba próxima. Entonces decían, si es así, ¿para qué trabajar? Ya entonces con lo que tenemos, lo que hemos hecho a lo largo de la vida, eso nos basta y ahora no hagamos nada. El apóstol Pablo va a resolver esta inquietud en la segunda carta a los tesalonicenses. No puede haber gente holgazana en este mundo, en esta vida. Todos tenemos que trabajar y el que no trabaja, pues que no coma. El segundo problema es, si viene Jesús, entonces, ¿qué pasa con los muertos y qué pasa con nosotros los que estemos vivos todavía cuando venga el Señor? De eso es que trata entonces nuestra lectura. No quiero que sigan en la ignorancia acerca de los difuntos, para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. Esto se lo decimos apoyados en la palabra del Señor. Los que quedamos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los ya muertos. Porque el Señor mismo, al sonar una orden, a la voz del arcángel y al toque de la trompeta divina bajará del cielo. Entonces resucitarán primero los que murieron en Cristo. Después nosotros los que quedamos vivos seremos llevados juntamente con ellos al cielo sobre las nubes al encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense mutuamente con estas palabras. Los paganos que se convertían al cristianismo les costaba trabajo entender qué pasaba después de la muerte. Para ellos simplemente la vida terminaba con la fosa. El apóstol dice, no, nosotros por el bautismo nos hemos insertado en Cristo y nos hemos insertado en su muerte y en su resurrección. El apóstol fundamenta la respuesta acerca del futuro de los muertos en la resurrección de Cristo. Gracias a que Cristo venció la muerte y entró en la gloria del Padre, a todos nos llevará entonces con él. Y no habrá ninguna diferencia entre los que ya murieron y en los que todavía estemos con vida. Todos seremos recogidos y todos estaremos para siempre con el Señor. Los cristianos tenemos entonces que encontrar la respuesta al enigma que desde siempre angustia a los hombres, el enigma de la muerte. La respuesta la encontramos en Cristo Jesús, que ha vencido totalmente a la muerte y ha entrado en el mundo de Dios. También nosotros venceremos la muerte, no la física, la muerte segunda, para entrar directamente en la presencia de Dios. El Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 22, versículos 15 a 21. Se trata de la bellísima parábola que Jesús pone para comparar el reino de los cielos con un banquete de bodas en el cual el esposo llega a la medianoche y hay 10 vírgenes esperándolos, 10 muchachas o doncellas, 5 de ellas son prudentes y tienen el aceite suficiente para entrar al banquete. 5 de ellas son necias y no tienen el aceite suficiente. Se trata, diría yo, que de una de las parábolas de más difícil interpretación,
del Segundo Testamento, porque hay algunas como contradicciones en el texto que vamos a escuchar. En primer lugar, las vírgenes necias no pueden entrar al banquete con el poco aceite que todavía tenían. Lo pudieran haber hecho. Las vírgenes prudentes o sabias aparecen totalmente egoístas. No quieren compartir el aceite para que las otras también entren al banquete. Es más, les dicen a las necias vayan al mercado y compren el aceite, pero ya es medianoche. ¿Cómo hacemos para encontrar tiendas abiertas a esa hora para comprar el aceite? Por otra parte, no se habla de la novia. Aparecen solo las 10 vírgenes a las cuales encuentra el esposo, el novio. Y la misma figura del esposo llega en un momento en que debiera ser el momento más feliz de la vida y acoger a todo el mundo. En cambio, llega tarde y cierra la puerta y no quiere que las vírgenes necias entren al banquete de bodas. Y termina diciendo, vigilen, pues, porque ustedes no saben ni el día ni la hora. Y entonces es como si nos dieran una amenaza más que una acogida al banquete del esposo que celebra la alegría de las bodas. Pues bien, estamos dentro del mundo parabólico. La parábola quiere suscitar una fantasía en el oyente para que el oyente interprete. ¿Mm? No buscamos un sentido lógico estricto, sino que se presentan varias imágenes, sobre todo impactantes, para que quien escucha con atención pueda acoger y entender y comprender el mensaje central de la parábola. Ahora bien, esta parábola está fundamentada en la vida cotidiana del pueblo de Israel. En Israel las fiestas de boda son supremamente solemnes y duran una semana. El primer día, el esposo se dirige a la casa de los suegros para llevarse consigo a la esposa. Lo esperaban para darle la bienvenida las famosas damas de honor, que eran las muchachas solteras del pueblo, quienes cantando, danzando, y si era de noche llevando lámparas encendidas, acompañaban a la amiga que se casaba a su nuevo hogar. Por las calles se escuchaba la música y una estrofa bellísima que en lengua hebrea se dice Kol sazón we kol sinha, kol hatan we kol kalá, que significa la voz del esposo, la voz de la esposa, la voz de gozo, la voz de alegría. Y todo esto se cantaba, precisamente el profeta Jeremías dice, a lo largo de las calles en Israel. Cuando Mateo escribe la parábola, él también hace su adaptación a la comunidad porque está respondiendo a ciertas dificultades que se están presentando en su comunidad, como veremos más adelante. Se habla de que el esposo llega. ¿A qué venida del esposo se refiere la parábola? ¿A la primera venida o a la segunda venida? Jesús vino hace 2000 años y continúa viniendo hoy a través de su palabra. Lo acogieron muchas personas hace 2000 años y lo acogemos también muchos de nosotros hoy. Cuando escuchamos el Evangelio, decimos palabra del Señor. Nosotros decimos gloria a ti, Señor Jesús, porque entendemos que es esa misma palabra, es la venida del Señor a nosotros, a nuestra vida, a nuestro corazón, y entonces estamos acogiendo al Señor. Pero habrá una segunda venida cuando Él venga para que todos entremos en el banquete de bodas. Solamente que la segunda venida depende de cómo hayamos nosotros acogido esta primera venida del Mesías. El texto dice lo siguiente.
Entonces el reino de los cielos será como 10 muchachas que salieron con sus lámparas a recibir al novio. 5 eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Las prudentes llevaban frascos de aceite con sus lámparas. Como el novio tardaba, les entró el sueño y se durmieron. Expliquemos hasta aquí el texto. El número 10 significa completitud en la comprensión de Israel, significa plenitud, completitud. Y el número 5 hace referencia también a Israel. Acuérdense de los 5 panes que Jesús multiplica. Entonces, 5 vírgenes son prudentes, sabias, son precavidas. 5 de ellas son necias, no llevan el aceite. Jesús se está refiriendo al pueblo de Israel. Ahora bien, ¿quién es el esposo? El esposo es el mismo Mesías que llega, es Jesús, y la comunidad tendrá que estar preparada para acogerlo. No se puede ser indiferente ante el mensaje de Jesús, sino que la acogida que nosotros tengamos a este esposo es fundamental, como decía antes, para pensar en la segunda venida del Señor. Entonces, no aparece la esposa porque la esposa son estas 10 vírgenes que representan a todo Israel. Los profetas habían anunciado esta figura. El esposo es Dios, la esposa es la comunidad de Israel. Oseas, al referirse a las relaciones de Dios con Israel, dice: te haré mi esposa por siempre. Entonces el esposo viene a encontrar a su esposa, que es la comunidad de Israel, y en el caso de Jesús, la comunidad cristiana. Ahora bien, una parte de Israel fue sabia, supo acoger al Mesías, y otra parte de Israel fue estúpida. Ignoró totalmente o rechazó la palabra de Jesús. ¿Quiénes fueron los sabios, los que acogieron al Mesías? Los profetas del Primer Testamento que lo anunciaron. Pero ya concretamente en el Segundo Testamento está María, está la profetisa Ana, está Simeón, los apóstoles, las mujeres que siguen a Jesús y en general la primera comunidad cristiana, que naturalmente todos eran judíos. Otra parte estúpida, que rechazaron al esposo. Están las autoridades religiosas y políticas de Israel. En particular está Anás, Caifás, los sumos sacerdotes, los ancianos. Entonces, el significado de la parábola está en el Israel que ha sabido acoger al Señor y en el Israel que ha rechazado al Señor. Una parte fue sabio y otra parte fue estúpido. Totalmente. Como he dicho antes, la primera venida del Señor continúa en la historia y está presente ahora. Pablo, cuando habla a la comunidad de en la segunda carta a los Corintios, dice: les he prometido a un único esposo, como una virgen casta. Él es el amigo del esposo que le entrega a la esposa, es decir, a Cristo. Entonces, 5 muchachas sabias, 5 estúpidas, necias, representan la sabiduría y la estupidez que hay dentro de nosotros. O acogemos al Señor o le rechazamos. Cuando rechazamos el Evangelio, nosotros somos necios, estúpidos.
Y las decisiones que no se toman con la luz del Evangelio, pues nos van a llevar a nosotros mismos a la ruina. Es decir, nuestra vida depende de las decisiones que tomemos. Estas pueden ser sabias o pueden ser estúpidas. Acordémonos del final del discurso de la montaña de Jesús en el capítulo 7 de Mateo. Todo aquel que escucha estas palabras y las pone en práctica se parece a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y el que no escucha estas palabras, no las pone en práctica, se parece al hombre necio, estúpido, que construyó sobre la arena. El que construyó sobre la roca, vinieron los vientos, las tormentas, no pasó nada. El que construyó sobre la arena, vinieron los vientos y arrebataron su construcción. Jesús se está refiriendo a la vida de cada uno. ¿Cómo construimos nuestra propia vida? La construimos sobre la roca que es Cristo, sobre la roca que es Dios. Y entonces, ante cualquier problema que se nos presente en la vida, somos totalmente fuertes porque estamos en la roca, tenemos en qué apoyarnos. Pero si construimos nuestra vida con los valores de este mundo, con todo lo que pasa en el mundo, el afán de poder, la codicia, el dominio, el orgullo sobre el otro, etcétera, pues no somos felices. Y en cualquier momento, ante cualquier problema, se nos cae la construcción. En la comunidad de Mateo había cristianos en riesgo. Ellos al inicio tomaron el Evangelio con grande entusiasmo, pero poco a poco se fueron adormentando, como pasó con estas vírgenes que les cogió el sueño. A todas les cogió el sueño. Y cuando uno está dormido, sueña con cosas irreales, que esas cosas irreales son los propios deseos que tiene la persona cuando fundamenta su vida en los valores de este mundo y no en el Evangelio. Ahora bien, ¿qué significan las lámparas? El Salmo 118 dice: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La lámpara, entonces, además de representar la palabra del Señor, representa la fe de la persona. La luz puede apagarse, la luz de la fe puede apagarse. Y entonces, si caminamos en la tiniebla, no sabemos a dónde vamos. La luz se alimenta con un aceite. ¿Qué significa ese aceite? Es el aceite del Evangelio. Si falta la palabra del Evangelio, si falta la palabra de Dios, la luz de la lámpara se apaga, la luz de la fe se apaga. Mateo le está diciendo entonces a su comunidad que esté atenta porque esa luz que han recibido de la fe se puede apagar en cualquier momento cuando no está fundamentada en la palabra. ¿Qué pasa entonces a medianoche? El relato continúa. A medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Todas las muchachas se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias pidieron a las prudentes: ¿pueden darnos un poco de aceite? Porque se nos apagan las lámparas. Contestaron las prudentes: no, porque seguramente no alcanzará para todas. Es mejor que vayan a comprarlo a la tienda. ¿Qué pasa a medianoche? Según el libro de la sabiduría, a medianoche se sintió, o sea, cuando todo estaba tranquilo en medio del silencio y había transcurrido la medianoche, dice el texto en el capítulo 18, tu palabra omnipotente se lanzó desde lo alto de los cielos, donde está junto a tu trono real, y se precipitó como un guerrero furioso sobre el país de Egipto, condenado al exterminio. El libro de la sabiduría está recordando que a la medianoche el Señor dio el grito de liberación para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel gritó liberación y pudo salir de la esclavitud.
La medianoche es esa transición que ocurre entre la esclavitud del ser humano, que está dominado por sus propias pasiones, por todo aquello que lo ata, que lo esclaviza, para aceptar la liberación que nos ofrece el Señor. Hay un grito también aquí en la parábola: el banquete está listo. El Evangelio es lo único que nos puede a nosotros liberar de nuestra esclavitud. La lámpara puede apagarse, necesita el alimento que es la palabra de Dios. Y es un alimento que no se puede reemplazar. Nadie le puede transferir evangelio a otra persona. Si no nos alimentamos continuamente con la fe de la palabra de Dios, andaremos entonces a oscuras a lo largo de nuestra vida. Y el relato termina de la siguiente manera. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala de bodas y la puerta se cerró. Más tarde llegaron las otras muchachas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondió: les aseguro que no las conozco. Por tanto, estén atentos porque no conocen ni el día ni la hora. Como he dicho en la segunda lectura, había una creencia en las primeras comunidades de que el Señor regresaría muy pronto, muy pronto. Y entonces muchos cristianos esperaban esa segunda venida del Señor y no regresaba, entonces se desanimaban. Algunos abandonaban el cristianismo, otros simplemente desistían de ser cristianos y seguían su vida pasada, su vida vieja, disoluta. Entonces, naturalmente que Mateo tiene que llamar la atención sobre este hecho en su comunidad. Por eso aparece esa escena del juicio de Dios, con tonos oscuros, el lenguaje es duro, el ambiente es tenso, al final de la parábola. Mateo añade lo que diría Jesús: por tanto estén atentos porque no conocen el día ni la hora. Se recurre al lenguaje de los predicadores del tiempo que quieren sacudir fuertemente a las personas. Nuestra historia se concluye con el segundo encuentro con el Señor Jesucristo. Y el encuentro depende de cómo nosotros hayamos acogido al Señor en esta primera venida. Hay un actor italiano que dice que nosotros debiéramos tener dos vidas, una para hacer los ensayos y otra que sería ya la vida definitiva, cuando nosotros podemos vivir con la experiencia de los ensayos. Pero no, definitivamente la vida es una sola y las decisiones que tomemos en esta vida afectan totalmente a la persona. El aceite, que es la palabra de Dios, alimenta la luz de la fe y solo sirve para esta vida. En la segunda carta, Pedro escribe en el capítulo 19 y así en el versículo 19: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta el día que despunte el lucero de la mañana, que aparezca en vuestros corazones. Esa estrella de la mañana, ese lucero, es Jesús, como lo recitamos en el pregón pascual. Las muchachas estúpidas se dan cuenta que al final de la vida se dan cuenta de que debían alimentar la fe con la palabra. Y ahí está el llamado a los cristianos. El Señor no los reconoce. ¿Por qué no los reconoce? Porque no recibieron el Evangelio. Y como no recibieron el Evangelio, la vida, el rostro de las personas no ha cambiado, no se ha adaptado al Evangelio. Y entonces tenemos un rostro distinto. Por eso el Señor no nos reconoce. Una vida malgastada no se puede resolver al final
de los tiempos. Mucha gente dice, uy, pero finalmente murió en gracia de Dios, a pesar de la vida que llevó. Sí, está bien y todos entramos al paraíso. Dios no nos excluye. Nosotros nos excluimos del reino de Dios, pero Dios no nos excluye del paraíso. Lo importante es vivir bien para morir bien. Eso sí sería el ideal de todos nosotros. De esta manera, entonces, se concluye el texto diciendo que hay que vigilar porque no sabemos el día y la hora, pero no es en el futuro, es hoy. El día y la hora es hoy en que llega Jesús, llega con su evangelio para introducirnos en la vida, en la verdadera vida que es la vida de Dios. Por tanto, hay que estar atentos al llamado que algún profeta nos hace. Llega el esposo, es decir, llega la palabra del Señor hoy, llega el evangelio. Es el momento para que nosotros abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón para acoger a Jesús que hoy viene a habitar en nuestros corazones. Les deseo a todos un feliz domingo.